Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla en vivo de Ciencia Abierta, iniciativa del Par Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte. La invitación de hoy es a conocer el fascinante viaje del planeta Tierra antes de ser un planeta. En esta oportunidad nos acompaña Gabriel Pinto. Él es geólogo y actualmente estudiante de doctorado en Astronomía y Ciencias Planetarias en la Universidad de Atacama. Dejamos con ustedes al geólogo Gabriel Pinto con su charla Un gran pedazo rocoso llamado Tierra. Adelante, Gabriel. Increíblemente, hace 30 años se pensaba imposible encontrar otros planetas orbitando diferentes estrellas. Hoy en día se han encontrado más de 4.000 exoplanetas y ninguno es como la Tierra. Con esa frase me gustaría iniciar esta charla del gran pedazo rocoso llamado Tierra, en el cual vamos a conocer un poco sobre las características que estuvieron asociadas para la formación de nuestro planeta, ¿ya? Pero para ello primero necesitamos conocer nuestra ubicación dentro del universo, ¿ya? Como sabemos, nosotros vivimos en una ciudad y esa ciudad se encuentra en un país, ese país en un continente y en nuestro planeta Tierra. Pero más allá de nuestro planeta Tierra contextualizado en el sistema solar, que es el GIF que nosotros podemos ver abajo, compuesto por 4 planetas rocosos y 4 planetas hechos de gases, también se encuentran dentro de una gran galaxia compuesta por billones y billones de estrellas conocida como Vía Láctea, ¿ya? Y aún así, si es que nos alejamos, hacemos menos zoom, por decirlo, a la Tierra, lo que vamos a encontrar va a ser el grupo galáctico y así hasta llegar hasta nuestro universo observable. La importancia de conocer nuestra posición en la Tierra es muy interesante para saber la mota de polvo tan pequeña que es nuestro planeta Tierra y que en verdad está flotando en medio de una inmensidad, al igual que nuestro sistema solar en su totalidad. Entonces, al igual que un remitente, cuando quiere entregar un mensaje, necesita saber desde dónde se envía el paquete. Si es que queremos enviar un paquete hasta el otro lado del universo, es necesario entregar nuestra dirección completa, no solo de nuestro planeta Tierra ni de nuestra casa, sino que de dónde estamos ubicados en el universo. Entonces, básicamente, nuestra posición en el universo y como planeta en el universo me hace pensar en lo único que son momentos que vivimos en nuestro planeta, como los atardeceres, por ejemplo. En la foto grande nosotros podemos ver un atardecer de la ciudad de Antofagasta, clásico, bellos atardeceres, donde vemos este color rojo mezclado con las nubes, y esa imagen, esa pintura es única de nuestro planeta Tierra, porque abajo nosotros vemos una imagen tomada por el rover Curiosity en la superficie del planeta marciano, y claro, podemos ver que la tonalidad que alcanzan los atardeceres son diferentes debido principalmente al comportamiento de la luz por una atmósfera mucho más delgada y claro está por el polvo que también se encuentra suspendido en la superficie. Me parecería interesante saber qué sentirías tú al ver un atardecer azul. No estamos acostumbrados muchas veces a ver un atardecer azul, así que si tienes una idea de qué podrías sentir viendo un atardecer azul, también puedes dejarlo escrito en tus comentarios. Entonces, a pesar de que en realidad la Tierra y Marte son tan similares, ¿qué es lo que define entonces un planeta? Para poder definir un planeta necesitamos viajar un poquito al pasado, específicamente a la antigua Grecia, donde se encontraba un maestro discutiendo con su alumno el movimiento peculiar de ciertas estrellas en el firmamento. ¿Ya? Platón encontró que el movimiento de estas estrellas no era concorde con todas las estrellas que se veían en el cielo celeste en una dirección circular. Por lo tanto, los definió como planetes. Y planetes significa vagabundo o errante. Entonces, básicamente, los planetas son vagabundos que están en el espacio y debido a esta definición, Platón entregó la duda a muchos de sus discípulos, de los cuales Eudoxo alcanzó a definir
la geometría matemática a través de los epiciclos, que es el GIF que nosotros podemos ver arriba a la derecha. Y en esa imagen lo que nosotros podemos ver es que se pensaba que, si bien es cierto, el planeta Tierra estaba en el centro, los otros planetas también orbitaban en torno a un punto fijo en una órbita estable alrededor de la Tierra. Entonces, eso podía explicar el movimiento hacia adelante y hacia atrás que tenían los planetas en el firmamento. Como les contaba, esta hipótesis de los epiciclos duró mucho tiempo porque su geometría y su matemática eran hermosas. Bueno, en ese tiempo eran los filósofos griegos, describían todo a través de las matemáticas, ya que Pitágoras unos años antes había definido que todo el universo podía ser geométrico, entonces trataban de buscar la matemática en cada uno de los detalles que nos rodeaban la naturaleza. Pero a medida que iban encontrando más planetas, la teoría del geocentrismo empezó a ser un poco más caótica, como lo vemos en la imagen a la izquierda, donde tenemos las órbitas compuestas por el heliocentrismo, o sea, el Sol en el centro de nuestro sistema solar, y en el otro lado tenemos el geocentrismo, o sea, todos orbitando alrededor de nuestro planeta Tierra, y como veremos es algo que no es para nada lindo o hermoso a la estética. ¿Ya? Entonces, pero Platón en ese entonces se encontraba completamente conforme de que existiera una explicación matemática para el cosmos. Entonces, esta evolución de la definición de planetas no fue intrínsecamente de los griegos. De hecho, nuestro pueblo originario mapuche también describió Venus. ¿Ya? Venus, también conocido como el lucero del alba o la estrella de Arauco, siempre se ve justo en el atardecer o en el amanecer muy temprano. De hecho, tiene un brillo que puede ser visto desde diferentes partes, incluso con alta luminosidad en las ciudades. Y este planeta, según la cultura mapuche, representa una iconografía muy valiosa que se llama el Buñelve. Y el Buñelve está representado en la bandera del territorio Gualmapu, como nosotros podemos ver abajo. Y también en la independencia de Chile trató de ser puesta en esta estrella de 5 puntas. Lo interesante de esto para nosotros como historia, en conexión con el pueblo mapuche, que en realidad se encuentra en huelga de hambre hace más de 78 días, es saber que la estrella en esta bandera representa en realidad no una estrella como tal, sino más bien un planeta, ¿ya? El planeta Venus. Pero debido a que a través del tiempo pasaron las definiciones de planeta prácticamente entendidas por todos, el año 2016 la Unión Astronómica Internacional tuvo que replantear el concepto de planeta y lo centró básicamente en 3 características principales, que son una órbita alrededor del Sol, una forma casi esférica y una vecindad que se encuentra despejada de otros asteroides o otros cuerpos que se puedan cruzar mientras sigue su camino alrededor del Sol. Entonces, si bien es cierto, el 2016 Plutón dejó de ser un planeta, hay mucha gente que sigue defendiendo su característica tan peculiar. El problema de ello, y con el argumento de que se define el planeta Plutón como planeta como tal, es que se encuentra en una órbita donde hay muchos más objetos. De hecho, se han encontrado más de 3.000 objetos en la misma órbita de Neptuno. Entonces, en realidad, clasificar a Neptuno como planeta tendríamos que clasificar a muchos otros objetos como planeta, y ahí se nos desordenaría en gran parte como el orden para poder entender los procesos y los cuerpos que componen nuestro sistema solar. Entonces, incluso antes del descubrimiento de Plutón, ocurrió otra historia bastante interesante relacionada con un planeta que se encontraba mucho más cerca del Sol, de hecho, mucho más cerca que Mercurio. Entonces dicen, ¿pero cómo? A mediados del siglo XIX, Urbain de Paris, un matemático francés, el cual ayudó a descubrir el planeta Neptuno, según hizo un modelo matemático, y según sus modelos matemáticos, no era posible una inestabilidad orbital, que se llama resonancia orbital, en el planeta Mercurio, el cual no fue explicado con certeza hasta Einstein. La cosa es que él intentó demostrarlo a través de la matemática newtoniana, y esta matemática, que era la matemática de la época, le dio como resultado que debería haber un cuerpo adelante de Mercurio entre medio del Sol. Y cuando fueron a analizar dónde estaba este cuerpo, dio el cuadrante exacto, el lugar preciso donde debería estar, y cuando fueron a ver este cuadrante no encontraron el planeta.
Lo más increíble es que Le Verrier tenía tanta fama de matemático prodigioso, de que las matemáticas podían predecir el mundo, como había encontrado Neptuno, que lo pusieron en los libros. De hecho, la imagen de la izquierda es una imagen de un libro de 1846, donde se enseñaba que existía un planeta mucho más cercano al Sol que se definía como Vulcano. Ya, comandante, por ahí está, pero ¿cómo? ¿Dónde está mi planeta? Pero en realidad era un planeta que no alcanzó a ser. ¿Ya? Entonces, básicamente, de los objetos que siguen considerándose como planetas, nosotros tenemos los planetas rocosos, como la Tierra, que es, vamos a detallar y vamos a entrar en el proceso de que tenemos diferentes capas debido a una diferenciación planetaria. Tenemos otros cuerpos llamados los gigantes gaseosos, que se dividen en dos. Los gigantes jovianos, que vemos a la izquierda arriba, como Júpiter, Saturno, los cuales tienen una característica de tener un estado de la materia muy particular, que se llama el hidrógeno metálico. Ya, el hidrógeno metálico, como todos saben, el hidrógeno es un gas, pero dentro del planeta Júpiter sus átomos están tan cerca que los electrones alcanzan a moverse libremente y se comporta como un metal. Por lo tanto, es una característica muy peculiar de los planetas jovianos. A diferencia de ellos están los planetas como Urano, Neptuno, que también son clasificados como gigantes gaseosos, pero en este caso estos son gigantes de hielo. ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente porque tienen composiciones internas distintas. ¿Ya? La mayoría del entendimiento acerca de qué es lo que compone estos planetas gigantes, y con suerte podemos verlo en las capas superficiales, es a través de la densidad y del movimiento aparente que tienen con la interacción de otros cuerpos. ¿Ya? Entonces, dentro de esos 8 planetas que ya tenemos clasificados en nuestro sistema solar, lo que nosotros podemos ver actualmente es una estructuración con los 4 planetas rocosos muy cercanos a nuestra estrella. Tenemos un cinturón principal de asteroides que se encuentra entre la órbita de Júpiter y las órbitas de Marte, y tenemos, bueno, los 4 gigantes gaseosos, y más lejano tenemos otras estructuras. Tenemos el cinturón de Kuiper, que es muy interesante y que hace pocos años fue hipotético, y hoy en día se han encontrado más de 3.000 objetos ubicados ahí, incluyendo al pequeño Plutón, se encuentra en el cinturón de Kuiper. Y más lejano tenemos la nube de Oort, de hecho, mucho más lejano tenemos la nube de Oort, que es una especie de margen que bordea nuestro sistema solar y que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, básicamente de aquí nosotros tenemos nuestro sistema solar y nuestro planeta Tierra. Pero nuestro planeta Tierra, que esté ubicado cerca del Sol, ¿quiere decir que se ubicó o se formó en ese lugar? Los gigantes gaseosos se formaron en ese lugar. Para entender, por ejemplo, cómo fue construido nuestro planeta Tierra a través de su composición y a través de su historia evolutiva, necesitamos viajar al pasado, pero esta vez no a la época de los griegos, sino en el origen de la formación de nuestro sistema solar. ¿Ya? Entender la formación de nuestro sistema solar es bastante interesante, y en esta charla, bueno, se dividió principalmente en 3 etapas, que es cuando se pasa de nuestra nebulosa de gas gigante, se transforma en un disco, y desde el disco se empiezan a construir los planetas. Y luego ocurre un evento bastante interesante que se llama el bombardeo tardío, que al final se describe en la estructuración tardía de nuestro sistema solar, y que se piensa le dio las características finales, como le pasó el pincel, la última mano a la pintura para poder describir el sistema solar como nosotros lo vemos hoy en día. Entonces, básicamente se divide en 5 etapas en esta imagen. Podemos ver que primero tenemos una nebulosa enorme de dimensiones gigantes, ¿ya? Que se llama y se define como nebulosa molecular, la cual empezó a fragmentarse y a colapsar en pequeños sectores localizados, en el cual el sector localizado que formó nuestro sistema solar se denomina nebulosa solar, ¿ya? La nebulosa solar tiene es un área enorme de 3 por 10 a la 12 kilómetros de ancho. Entonces era un espacio gigante de mucho gas, polvo que se había acumulado a través de la evolución de nuestra Vía Láctea. Luego esa nebulosa colapsó debido a la acumulación de materia en el centro, hasta formar un disco protoplanetario debido a diferentes parámetros físicos que vamos a ver más adelante, hasta formar nuestro sistema solar y formar nuestro planeta Tierra.
Entonces, dentro de cada etapa es importante entender al planeta Tierra desde antes siquiera de su formación. Entonces, para la nebulosa solar y la nebulosa molecular, nosotros nos podemos preguntar desde dónde viene tanto polvo, desde dónde vienen tantos elementos, tantos gases. Entonces, tenemos que ubicarnos también temporalmente que nuestro sistema solar se fue generado en un momento evolucionado de nuestro universo. Y ese momento permitió que la nube molecular y de hecho la nube solar que formó nuestro sistema solar estuviera enriquecido en diferentes procesos de nucleosíntesis previos en variados ambientes astrofísicos. Entonces, por ejemplo, nuestra nebulosa solar fue enriquecida ampliamente por elementos que fueron generados en la atmósfera de gigantes rojas, en las explosiones de supernova, en la combustión interna, la fusión nuclear a través de la evolución estelar, y todo eso fue enriqueciendo nuestra nebulosa y posteriormente se generó la formación de nuestro sistema solar. ¿Cómo nosotros vamos entendiendo todos estos procesos? A través de los meteoritos y también los constituyentes que tienen estos meteoritos. Entonces, los meteoritos no solo nos ayudan o nos entregan un vestigio de la formación del sistema solar en sí, sino también de procesos que ocurrieron mucho antes de siquiera pensarse en construir nuestro planeta Tierra o el sistema solar en general. Entonces aquí hay una característica bastante peculiar que nosotros tenemos que entender acerca de la nebulosa solar, porque se estima que la gran mayoría de la nebulosa solar estaba compuesta por hidrógeno y helio, ¿ya? Principalmente desde los análisis que se han hecho hacia nuestra estrella Sol. Y en el caso del planeta Tierra no tiene ninguno de sus 5 elementos más abundantes, contando las diferentes capas terrestres, contiene hidrógeno o helio. Entonces, ¿por qué pasa que estos top 5 no se encuentran los elementos más abundantes que deberían entrar en nuestra nebulosa solar, las que deberían estar en nuestro contexto? Es principalmente a que la mayoría de esos elementos son de alta temperatura, son refractarios y por lo tanto se generaron en un lugar específico de la construcción de nuestro planeta, y nos entregaron también las posibilidades a nosotros para poder tener el oxígeno, para poder tener nuestra corteza en la cual nosotros nos movemos como especies que viven en un planeta, en la superficie específicamente de un planeta. Entonces, la primera característica primordial de nuestro planeta es la composición. A pesar de que el universo tenga una gran mayoría de elementos de hidrógeno y helio, la composición y los elementos más comunes en nuestro planeta son completamente diferentes a lo más común que vemos tanto en el universo como en la nebulosa. Entonces, después de este colapso, de este importante colapso donde todo empezó a mantener este movimiento angular y esta inercia a través de la creación de material en el centro, se generó un disco. Y este disco fue estructurado principalmente por campos magnéticos que fue generando la estrella en su primera instancia, también presiones dentro del gas y principalmente una distribución a través de la conservación del momento angular. Entonces acá tenemos diferentes discos vistos por el radiotelescopio ALMA, que se encuentra en la segunda región, en el llano de Chajnantor, y acá se pueden apreciar ciertas líneas negras que cruzan o intersectan más entre medio de nuestra estrella. Esas marcas negras son definidas como vacíos donde se están generando la construcción planetaria. Y es sumamente importante también realizar una comparación con los mismos que se ve en los anillos de Saturno, que se ve que la construcción de Luna se hace justo en estos espacios negros o estos espacios vacíos que quedan entre medio de tanto material de polvo y gas. Entonces, el disco planetario generó una estructura bastante peculiar que está relacionada también a la composición de nuestro sistema solar. Y esa estructura fue la distribución de los elementos. Los elementos que eran más volátiles, que eran más gaseosos, fueron expulsados a las zonas periféricas del sistema solar, mientras que los elementos que ya estaban constituidos por minerales, los primeros minerales que se formaron en la formación de nuestro sistema solar, como olivino, ibonita, diferentes minerales compuestos por elementos muy refractarios, se quedaron más cerca de la estrella Sol. Entonces, esta distribución fue muy importante para conservar los elementos y también se asocia con la formación de los primeros gigantes gaseosos. Por ejemplo, acá en la imagen nosotros vemos
un Júpiter empezando a acretar material dentro de la misma formación del Sol. Ya Júpiter se piensa que por el tamaño que tiene es necesario mucho mayor tiempo en el cual estuvo acretando gas para poder formarse. Entonces, bajo esa distribución es muy dependiente de la formación de nuestra estrella, ¿ya? Como nosotros sabemos, nuestra estrella Sol está alineada, por decirlo, con nuestro planeta Tierra, debido a que las estrellas principalmente se relacionan con la cantidad de masa inicial que ellas presentan para poder evolucionar en su ciclo. La estrella Sol tenemos la fortuna de que su masa alcanza para entrar dentro del ciclo de evolución estelar, la secuencia principal, como se define, en donde puede combustionar hidrógeno y no tiene una gran variación de energía a través del tiempo. La formación del planeta Tierra, como dijimos, fue en lugares específicos más cercanos al Sol, y si nuestra estrella hubiese tenido una cantidad de masa mucho mayor y hubiese sido mucho más inestable, y por lo tanto no se hubiese podido generar o empujar a la formación de la vida en un planeta rocoso como lo conocemos. Entonces, nuestra estrella Sol es especialmente importante porque representa la zona de habitabilidad. Y en esta zona de habitabilidad nosotros tenemos una temperatura de nuestra estrella que es estable, y con respecto a la diferencia en la distancia en la cual se genera un planeta, nosotros vamos a poder tener agua en los tres estados fundamentales, sólido, líquido y gaseoso, y también vamos a poder tener agua en la superficie. La posición de la Tierra con respecto a la estrella Sol es la segunda característica más importante para poder haber generado en nuestro planeta las características de habitabilidad que hoy en día existen. Como nosotros podemos ver en el gráfico arriba a la izquierda, Marte también se encuentra en una zona habitable. De hecho, por eso es como uno de los principales objetivos dentro de las misiones espaciales y los estudios a futuro, como una colonia en Marte con habitabilidad humana. Pero, como dijimos, al igual que para las estrellas, la masa inicial es una de las características más importantes para definir su evolución y su historia. Lo mismo pasa con los planetas. En el caso de Marte, su masa es tan pequeña que no alcanzó a retener el calor suficiente para mantener una estructura denominada campo magnético, el cual hizo que perdiera la gran mayoría de sus volátiles, no tuviera la presión necesaria para tener agua líquida en su superficie. Si tuviéramos una nave gigante enorme y pudiéramos cargar como un arca de mucha agua del océano hasta Marte, apenas lo dejaríamos en la superficie, lo más probable es que se transformaría en vapor, o dependiendo de las temperaturas en hielo. Pero generar agua como escorrentía o fluida a través de la superficie de Marte es muy difícil. Entonces, esta distribución de los elementos se relaciona con la línea de hielo, que es donde se expulsan la gran mayoría de los volátiles, como bien había dicho, hacia las zonas periféricas del sistema solar. Entonces, relacionado a esta distribución de elementos, los elementos que tenían y que entraban en las fases cristalinas de mayor temperatura, como el aluminio, el hierro, el magnesio, el sílice, empezaron a formar diferentes cuerpos que, acretando a través del tiempo, se denominan planetesimales. ¿Ya? Estos cuerpos denominados planetesimales fueron acretando a medida que pasaban los billones de años, y muchos de ellos fueron conservando los elementos de los primeros sólidos generados en nuestro sistema solar. ¿Ya? Esto es la tercera característica fundamental para nuestro planeta, y en realidad para muchos de los planetas rocosos de nuestro sistema solar. El contener elementos que son radiactivos, como el caso del aluminio 26 o en el caso del hierro 60, genera una gran cantidad de energía liberada en la formación de estos cuerpos, y esta cantidad de energía se transmite en un calor. Y es exactamente lo mismo como cuando tenemos frío y nos ponemos una chaqueta, nos ponemos otra chaqueta encima y otra chaqueta encima y otra chaqueta encima, y al final terminamos con 4 chaquetas y tenemos mucho calor dentro. Es importante también la acumulación de masa para poder conservar ese calor. En este caso, los elementos o los planetesimales que empezaron a acretarse en zonas cercanas al Sol, fue posible, sumado a su masa, que se generara el proceso de diferenciación planetaria. El proceso de diferenciación planetaria básicamente es la estructuración en 3 capas, ¿ya? Que son el núcleo, el manto y la corteza,
en los cuales nuestro núcleo es el motor de la energía que no solamente genera los diferentes sismos que podemos sentir nosotros en la superficie de nuestro planeta Tierra, sino que también genera dos características fundamentales para la habitabilidad en nuestro planeta Tierra, que es la magnetosfera terrestre. Dentro de nuestro planeta Tierra tenemos un núcleo que es sólido, y en la parte exterior tenemos un núcleo líquido en el cual la fricción genera una especie de dipolo eléctrico, y esta corriente genera un campo magnético a escalas planetarias, obviamente, y de esa magnetosfera nos protege de gran cantidad de las partículas de alta energía provenientes no solo de nuestra estrella Sol, como los vientos solares, por ejemplo, sino también de partículas de alta energía provenientes de otras fuentes astrofísicas que se denominan rayos cósmicos, ¿ya? Entonces, nuestra magnetosfera también presenta esta cualidad de protección que afecta directamente esta energía hacia nuestras células. Por lo tanto, la magnetosfera ayuda a la habitabilidad. Y también la dinámica del manto, que es este calor que es expulsado desde nuestro núcleo, genera las celdas convectivas en el manto, lo cual empuja la capa superficial de nuestro planeta Tierra, y eso va generando esta dinámica continua de nuestra superficie que nosotros lo sentimos en los sismos, nosotros lo vemos en el vulcanismo y en muchos vestigios de que nuestro planeta está vivo. ¿Y cómo lo sabemos? A través de la energía que está irradiando su núcleo. Entonces, dentro de esta misma formación de la diferenciación planetaria y la formación de nuestro planeta Tierra, acretando y acretando material, uno de los eventos más característicos que ocurrieron fue la formación de la Luna a través de la colisión de un planeta, de un planetoide, en realidad, conocido como Theia, el cual tenía el mismo tamaño que el planeta Marte, y colisionó en un ángulo bastante preciso según los modelos, para poder mantener parte del material bordeando al planeta y que posteriormente se pudiera formar nuestra Luna, ¿ya? Este punto es bastante interesante porque depende de los modelos planteados, del ángulo, de la forma en la cual se encontraba nuestro planeta Tierra, de la forma en la cual se encontraba el objeto denominado Theia, varía con respecto a lo que nosotros podemos encontrar tanto en las rocas lunares que han sido traídas de las misiones por la NASA, como también en las rocas que nosotros encontramos en la superficie de nuestro planeta Tierra. Luego de esta estructuración, tenemos en un contexto donde ya tenemos la Tierra, tenemos la formación de la Luna, ya tenemos un planeta en lava, rodeado de diferentes fragmentos y debris que están acumulándose y acretando para formar nuestra Luna, la Luna que nosotros y que nos acompaña en varias noches de nuestra vida. Ocurre una última estructuración, que es la estructuración tardía, que es definida a través del bombardeo tardío. Este bombardeo tardío fue un momento dinámico de perturbaciones importantes sobre las diferentes estructuras que se encontraban en nuestro sistema solar, enviando fragmentos tanto hacia zonas interiores del sistema solar como hacia zonas muy lejanas. Ya nosotros podemos definir ese proceso como bombardeo tardío cuando lo vemos en la Tierra, o cuando lo definimos, por ejemplo, en los muchos cráteres que pueden ser vistos en la Luna, ¿ya? Acá nosotros vemos la cara no visible de la Luna, donde vemos que en realidad tienen una acumulación de cráteres increíble, y estas superficies planetarias, como también la superficie en Marte, nos indican que hubo cierto proceso que disparó muchos fragmentos, muchos asteroides, cometas, en diferentes direcciones, y no hace mucho una de las teorías las teorías planteadas para entender cómo se produjo el bombardeo tardío es a través de la migración planetaria. Y la migración planetaria es una teoría muy reciente en el cual se construyó a base de lo que se ve en sistemas extrasolares, ¿ya? En planetas que se encuentran orbitando otro tipo de estrellas. Aparecieron muchas dudas sobre si nuestro sistema solar era tan común en nuestra Vía Láctea o no, y la verdad no era para nada común, y dentro de esa baja probabilidad de encontrar un sistema como el nuestro, empezaron a entregar modelos variados como la migración planetaria y el movimiento de Júpiter.
Entonces, ese movimiento generó que muchos fragmentos se dispersaran tanto hacia el sistema solar interior y el exterior, como acabo de decir, y rellenaron ciertas estructuras como la nube de Oort que vimos en un principio, que es esta especie de anillo o margen que forma y que bordea a nuestro sistema solar. Hay muchas dudas acerca de cómo definir el límite de nuestro sistema solar. ¿Es la nube de Oort? ¿Es el campo magnético del Sol? Es en realidad una pregunta que aún no tiene respuesta y que también son variados los factores que están relacionados a entender cuáles son los últimos espacios o la última estructura que nosotros podemos determinar como fin de nuestro sistema solar. Entonces, básicamente, de la historia y de la formación de nuestro planeta en relación a la formación de nuestro sistema solar, hice una cronología del sistema solar en comparación con el largo de Chile, más o menos para dimensionar los tiempos en los cuales fueron formados estos procesos, tanto como la formación de nuestro sistema solar como la formación de los planetas. Entonces nosotros, como podemos ver con la comparación con Chile, en el norte fue principalmente la formación del nacimiento del Sol, la formación de los planetas dentro de los 100 millones de años, ¿ya? Y luego la migración planetaria, que fue la estructuración tardía, demoró bastante en comparación a los primeros momentos y está alineado más o menos con Chile y la región de los lagos. Entonces, entender también, entregarle escala a estos procesos como una cronología es sumamente importante para tener claridad respecto a los procesos, qué ocurrió primero, qué ocurrió después, y cómo fue que la Tierra llegó a ser lo que hoy en día conocemos, lo que hoy en día nos permite subsistir. Y eso me lleva a un concepto bastante interesante que lo he estado nombrando a medida que he avanzado en la charla, que es los planetas y la habitabilidad. Como dije en la parte inicial, se han encontrado más de 4.000 exoplanetas y de todos esos planetas, increíblemente, se han encontrado muy pocos similares a la Tierra y iguales ninguno. Y bajo esa perspectiva, en la imagen que nosotros podemos ver a la izquierda arriba, si claramente en nuestra escala, el Survey Kepler, que es un telescopio espacial, ha observado diferentes exoplanetas y ahí hicieron esa animación con todos los planetas que están orbitando su estrella en zonas cercanas, en el vecindario cercano a nuestro sistema solar. Entonces, en realidad, conocer otros planetas para la habitabilidad, para la gente que es del desierto y que nos gusta el desierto, llegar a un planeta como Tatooine, por ejemplo, donde tenemos 2 soles, no solamente uno, y tenemos el doble de desierto, sería bastante interesante. Entonces, básicamente, lo que vimos hoy y las características más importantes de nuestro planeta Tierra es, en primera instancia, su composición química, que fue generado de elementos que no eran la gran mayoría de lo que formó nuestra nebulosa solar. La distancia adecuada a nuestro Sol, a nuestra estrella, la cual nos permitió vivir en una zona de habitabilidad y, por lo tanto, tener los elementos necesarios, como el agua, que es fundamental para la vida. El núcleo es una de las características más importantes y que está relacionada a todos los elementos radiactivos que alcanzó a acumular nuestro planeta Tierra y que alcanzó a liberar toda la energía y mantener este motor, por decirlo de alguna manera, este motor central de nuestro planeta y que generó la diferenciación planetaria y la magnetosfera que nos protege de las partículas de alta energía. Junto con eso, la estructuración tardía trajo consigo una gran cantidad de volátiles, de elementos gaseosos, de agua, lo cual contribuyó no solo a la construcción de la hidrósfera, sino también a la atmósfera. Y eso también fue de suma relevancia para nosotros poder entender o conocer el planeta como hoy en día lo podemos conocer. Entonces me gustaría cerrar con una frase acerca de nuestro planeta Tierra, que debemos sentirnos responsables y afortunados de poder subsistir y de poder vivir aquí a pesar de los tiempos recientes de la pandemia y todas sus complicaciones. Estamos en un lugar galácticamente hablando único, muy especial, y no lo digo porque sea el planeta Tierra. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Les recordamos a los asistentes que estamos con el geólogo Gabriel Pinto. Él es geólogo de la Universidad Católica del Norte y estudiante del doctorado en Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama.
Saludamos a nuestros seguidores, a Esther Lara, a Alicia Fadi, a Víctor Garrido, a Jorge Antonio, a nuestros amigos de Geocreática y a todos los que están viendo en este momento esta transmisión. Vamos a empezar entonces con las preguntas, Gabriel. Claro. Tenemos bastantes preguntas acá en nuestro chat, así que vamos con la primera. Bueno. Daniela nos pregunta, ¿cómo es que los científicos conocen lo que pasó en el universo antes de que existiera la Tierra? Muy buena pregunta. Y de hecho existen varias metodologías para poder conocer estos procesos. En el caso, por ejemplo, específicamente de nuestro sistema solar, nosotros tenemos unos pequeños elementos ya, que componen la gran mayoría de la materia, conocidos como isótopos. Ya, estos isótopos son muy característicos porque son como un reloj. Nosotros tenemos un isótopo y podemos golpearlo, aumentarle la temperatura, lo que sea, y nunca van a cambiar, solamente cambian con el pasar del tiempo. Entonces, esos isótopos, cuando los encontramos dentro de un mineral, dentro de la estructura cristalina de un mineral atrapado, y lo analizamos en las máquinas, los diferentes instrumentos que tenemos a nivel global, podemos determinar cuánto tiempo ha pasado desde que ese elemento entró en esta estructura cristalina y fue también formándose en otro elemento. Entonces ahí contamos la cantidad del elemento padre que se define, que fue el primero que entró, y el elemento hijo, que fue el que después se generó con el tiempo, y podemos estimar cuánto tiempo tiene nuestro sistema solar y cuánto tiempo tiene los sólidos que vemos. Pero más allá de eso, cuando nosotros queremos entender cómo el origen del universo, es a través, claro, de cálculos matemáticos sobre la velocidad a la cual se está expandiendo el universo para poder llegar a la teoría del Big Bang, que es donde estaba todo hace 13.7 millones de años. Súper, tenemos otra pregunta de nuestro amigo Camilo Castellada. Él dice, ¿será que la Tierra se sacó la lotería con la formación de la vida? Que haya sido la única Muy buena pregunta. posibilidad de millones y por ende que exista, que no exista vida en otro planeta. Muy, muy buena pregunta. De hecho, va también relacionada con la frase acerca del descubrimiento de exoplanetas. Es conocido y como la gran mayoría piensa que no es posible que la vida se encuentre solamente en el planeta Tierra. O sea, como bien dice nuestro amigo, no sé si la Tierra se habrá sacado tanto la lotería o el kino, por decirlo de alguna forma, sino más bien falta encontrar una característica específica para poder hallar vida en otros lugares. Y digo esto porque hace 30 años, como bien dije, no se pensaba que habían o que se podía encontrar, se pensaba que habían, todos decían, deben haber otros planetas o quitan 3 estrellas, como es posible, muchos lo dijeron a través de los años, pero encontrarlos es otra cosa. Entonces pasa lo mismo con la vida, está en boga de todos de que es muy probable de que exista vida en otros cuerpos planetarios, no solo en nuestro sistema solar, sino que también en otros sistemas planetarios, pero tenemos que demostrarlo de alguna manera, y por eso también se ha incentivado tantas misiones con rover o con sondas que alcancen a analizar en detalle las características específicamente de las moléculas orgánicas para saber si es posible que se genere vida o no. Súper, tenemos otra pregunta de Francisca Verdejo. Ella dice, en referencia al núcleo del planeta Tierra, ¿se estima que este llegue alguna vez a apagarse? Y si esto ocurre, ¿qué se cree que pase en la corteza? Muy buena pregunta. De las estimaciones que se han hecho acerca del calor necesario para que la Tierra se apague, entre comillas, se cruza con la otra probabilidad de nuestro planeta, de nuestra estrella. Nuestra estrella en realidad tiene 5.000 millones de años y está a mitad de su camino de transformarse en una gigante roja. Entonces, según los cálculos acerca del calor liberado de la Tierra, obviamente hay que hacer un cálculo ahí a tirar papel de cuánto calor es el que se está irradiando también, porque hay diferentes características que también influyen en el calor que se irradia hacia la superficie. Nuestro planeta seguiría con vida, entre comillas, irradiando calor desde el núcleo hasta que nuestra estrella colapse. Entonces, como una de las cosas que también más preocupa es el colapso de esta estrella, porque va a empezar a expandir sus capas y ahí nuestra Tierra va a fundirse. Pero como preocuparse de que la Tierra se apague, entre comillas,
en realidad no nos deja tan preocupados, en parte también porque conocemos muy poco acerca del núcleo. Aún faltan avanzar mucho en tecnología, y no solo en tecnología, sino también en paradigmas científicos para poder entender qué es lo que está pasando en el centro de nuestro planeta Tierra. Aún quedan muchas cosas más por sorprendernos y estoy seguro que es así. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿se sabe de otros planetas que se estén formando en otras galaxias? No, desgraciadamente no hay ningún registro de planetas en otras galaxias. Solamente tenemos los registros de los planetas extrasolares y de los discos protoplanetarios que se están formando en nuestra Vía Láctea. Entonces, también ahí tenemos cierto sesgo, porque tratar de extrapolar lo que nosotros vemos en nuestra Vía Láctea a otras galaxias también es una interpretación. Super. Claudia Ponce nos escribe, cada día para Explora me sorprende con su contenido. Muchas gracias. Y pregunta, ¿aún existe la atmósfera primitiva? ¿Existe eso en la actualidad? No, de hecho, por ejemplo, por el mismo término como se define, la atmósfera primitiva fue una de las primeras composiciones atmosféricas que existieron en el planeta Tierra y que fue variando específicamente a través de la aparición de la vida. Cuando aparecieron las primeras cianobacterias, nuestra atmósfera no tenía nada de oxígeno en su composición, y las cianobacterias, a través del proceso de fotosíntesis, empezaron a generar un gran proceso a nivel global conocida como la gran oxidación de nuestro planeta Tierra, donde no solo llenaron de oxígeno la atmósfera, sino también cambiaron las características de la litosfera con muchos de los minerales que podemos encontrar hoy en día, posterior y anterior a esa época. Se generaron muchos minerales nuevos y en relación a eso, la atmósfera también se vio muy afectada en el cambio del contenido de oxígeno. Pero básicamente la atmósfera primitiva nos sirve para poder entender cómo fue el origen de la vida. ¿Ya? Como que sabemos que la vida cambió la atmósfera, pero cómo es la relación de la atmósfera primitiva con la vida, y ahí hubieron diferentes experimentos que se realizaban en el siglo XX de Urey y Miller, por ejemplo, el clásico experimento de Urey y Miller, que pusieron como la atmósfera primitiva, composiciones de alto nitrógeno, y le pusieron un rayo, una descarga eléctrica para ver si se generaban ciertas moléculas orgánicas. Y bueno, de ahí nace como este asunto del caldo primigenio y la vida primitiva como a través de la química prebiótica. Así que muy interesante también el entender cómo la atmósfera también ha evolucionado, y bueno, eso queda como para otra charla, entender cómo la atmósfera pasó de su estado primitivo a lo que hoy en día respiramos. Tenemos otra pregunta de Cristian. Dice, hola, consulta, ¿en qué periodo de la historia de la Tierra se puede ubicar la era en la cual nuestro desierto de Atacama fue un fondo marino? Ya, esa es mucho más reciente en relación a como el origen de nuestro sistema solar. El desierto de Atacama, claro, se ha visto por unas variadas ambientes en los cuales se ha desarrollado, y principalmente se piensa que estuvo debajo del mar en la época del Jurásico, Triásico, mucho antes de que nosotros apareciéramos acá, y también mucho después de la formación de nuestro planeta Tierra. Entonces, sí, pero en realidad el desierto de Atacama estuvo durante mucho tiempo bajo el mar. Nosotros podemos ir al desierto, por ejemplo, hay que siempre respetar los fósiles, pero hay una zona que se llama Quebrada Caracoles, donde se pueden ver muchos fósiles. De hecho, sin ir más lejos, en Quebrada del Güey se pueden ver muchos fósiles, siempre con respeto y aprendiendo acerca de lo que nosotros estamos viendo. Y todos esos fósiles se encontraban bajo el mar y estaban viviendo en su ambiente de tranquilidad en la época jurásica, en la época triásica. Así que, sí. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿todos los planetas se formaron de la misma forma? No. O sea, por ejemplo, dentro de las diferentes clasificaciones de planetas, como vimos, los planetas rocosos, los gigantes gaseosos también, que se dividen en los planetas jovianos y en los planetas de hielo, gigantes de hielo, incluso entre ellos mismos tienen características distintas, por lo tanto se formaron de componentes diferentes. ¿Cuál es como una de las claves de entender la formación planetaria? Es como que tuviéramos un paquete de Chubby
y mezcláramos random diferentes colores de Chui en uno solo. Ahí se te forma un planeta. Entonces, la construcción planetaria y las diferentes características que tiene como cada cuerpo que vemos depende intrínsecamente de los cuerpos que formaron, los planetesimales, como se definen, los planetesimales que formaron cada uno de los planetas. Pero a grandes rasgos podemos definir que el proceso que formó los planetas rocosos en el sistema solar interior fue más o menos el mismo, muy, muy similar. Y al igual que los planetas jovianos y los gigantes de hielo. Súper. Y para ir finalizando un poco esta rueda de preguntas, ¿cuál es la importancia de generar esta vinculación, esta divulgación de la ciencia para la comunidad? Muy, muy buena pregunta. Personalmente, una de las razones que me hizo adentrarme como en este mundo de la ciencia fue la comunicación y la divulgación. Siempre me ha gustado como transmitir el conocimiento que voy aprendiendo, porque siento que tenerlo no necesariamente me va a servir a mí más allá que para hacer mis investigaciones o realizar mis trabajos. Pero es necesario que la gente también entienda esto y no bajo un estandarte de la ciencia es el futuro, muchas veces que se trata de escribir a través de la divulgación científica, sino una divulgación también mucho más consciente, entendernos también como humanos, nosotros entendernos como personas y, y también dejar de pensar que una de las cosas más importante es el conocimiento como tal. Encuentro que la analfabetización está súper mal definida y el conocimiento es valorable sea donde sea. O sea, todos sabemos algo, todos tenemos algo que contar y no necesariamente la divulgación de la ciencia es necesario para generar estas discusiones, sino la comunicación en diferentes aspectos. Juntémonos, hablemos, discutamos. Creo que es importante transmitirlo a la gente. Exacto, entonces esa es la invitación que les hace Gabriela a todos ustedes, que podamos conversar y seguir como vinculándonos con la ciencia. Bueno, agradecemos al geólogo Gabriel Pinto y a todos y a todas los usuarios que participaron activamente a esta charla. Los invitamos a indicar si les gustó esta charla dándole like y también dejando sus comentarios. Y también los invitamos a que puedan compartir estas charlas con sus amigos, su familia, sus compañeros, para que podamos seguir aprendiendo más sobre este gran pedazo rocoso llamado Tierra. También los invitamos a responder una encuesta que está en la sección de comentarios y en la descripción de la charla para poder conocer su opinión sobre esta iniciativa. El Par Explora Antofagasta agradece la participación de todas y todas ustedes. Agradecemos también a Ciencia en Chile y Radio Loa por transmitir esta charla en sus redes sociales y estén atentos y atentas a nuestras plataformas digitales y a nuestra página web www.explora.cl/Antofagasta, ya que próximamente tendremos nuevas charlas de ciencia abierta para toda la comunidad. Nos vemos, que estén todos muy bien y muchas gracias por seguirnos y ver esta charla. Chao, chao. Sigamos respondiendo preguntas, ¿no?